El arte de no hacer nada. Así le puse un proceso que he vivido a través de estos años. Y bueno, se los quisiera explicar mediante una narrativa que me imaginé. Y bueno, imaginemos que están los delfines en el mar, son bebés y empiezan a crecer. Empiezan a crecer y de repente se atascan en una red pequeña. Todos se atascan en una red pequeña. Después siguen creciendo. Esta red se va haciendo más grande. Algunos de los delfines se dan cuenta de esta red, se dan cuenta cómo es pesada, cómo los limita. Y algunos delfines viven toda su vida con esta red sin darse cuenta. Se acostumbran al peso de esta red y a vivir con esta red. Uno de estos delfines, al darse cuenta de esta red, empieza a luchar para zafarse de ella. Empieza a luchar y a luchar, pero en su lucha se enreda cada vez más. Se enreda cada vez más, utiliza todos sus recursos, todas sus estrategias, todas las técnicas para librarse de esta red, pero no lo logra. Entonces un día, ya súper cansado, súper desesperado y frustrado, ya decide no hacer nada, absolutamente nada, entonces queda inmóvil. Y dentro de esta inmovilidad de repente se da cuenta que algo se movió en la red, algo se movió, entonces como algo se movió, sigue esta inmovilidad durante varios días. Y se da cuenta que la red se empezó a aflojar cada vez más. Y no solo eso, sino empezó a escuchar su cuerpo para ver en dónde se aflojaba y se fue soltando parte por parte hasta que por fin pudo quedar libre. Así me ha estado pasando a mí. Nacemos en esta sociedad y vamos creciendo y nos van poniendo programas en nuestro cerebro, programas que guían nuestros comportamientos y algunos de estos programas son limitantes, otros no. Y al final, hace algunos años, me empecé a dar cuenta de estos programas limitantes y decidí que quería desprogramarme. Entonces inicié pues esta lucha en contra de mi mente para desprogramarme, pero es una lucha no ganada desde el principio, porque pasa esto, entre más luchas más te enredas. Entonces, ¿qué pasó? Que un día mi cuerpo sintió que ya no quería hacer nada y dije, ya no quiero hacer absolutamente nada. Y decidí que un fin de semana me iba a quedar en mi casa sin hacer nada, ni siquiera meditar, porque meditar también constituye una actividad. Entonces simplemente me quedé en mi casa sin hacer nada, nada más me sentaba o me acostaba a ver lo que venía a mi mente, a ver lo que venía a mi cuerpo y listo. Y empecé a practicar cada vez más. Al principio sí sentía culpabilidad y sí sentía que era difícil porque nos han programado a estar constantemente en actividad y nos han programado a que si no estamos en actividad somos unos flojos, somos unos buenos para nada. Así nos decían de niñas y niños, de ponte a hacer algo, no pierdas el tiempo sin hacer nada. Entonces, pues está esa culpabilidad. Entonces empecé a vivir en esos tiempos de inactividad, empecé a vivir pues varias cosas. Una de ellas era que no quería estar conmigo misma, ¿no? No estaba acostumbrada, me llegaban pensamientos que no querían, sensaciones que no querían, me llegaba culpabilidad por no estar haciendo nada. Y bueno, ya después de un par de veces que lo estuve practicando, ya cada vez vuelve a su naturalidad el ser y se hacía cada más fácil, lo disfrutaba cada vez más y pues llegué a varias conclusiones. Una es que la inactividad está subvalorada, cuando para mí
los momentos más importantes de este existir son los momentos de inactividad. ¿Por qué? Tengo varias razones que definir. La primera es que en estos momentos se crea la realidad. Conecta tu ser con ese ser supremo, inteligencia suprema de la vida, y desde ahí creas tu realidad. Por eso, cuando somos niñas y niñas, un estado natural que tienen ellos es que tienen muchos momentos de inactividad en los que simplemente se quedan contemplando, tienen o sueñan despiertos, ¿no? Tienen estas ensoñaciones. Entonces, a través de estas ensoñaciones que vamos teniendo es como vamos creando nuestro camino, el que quiere nuestra alma. Pero ¿qué hacemos? Los empezamos a limitar y les empezamos a decir que no lo hagan, que mejor hagan algo con su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos terminamos en caminos incorrectos en nuestra vida. Entonces, el estar soñando despierto es lo que conecta para crear la realidad para ti. Esa es una. Otra es que en estos momentos, en estos espacios de no hacer nada, es en donde el cerebro y la psique empieza a solucionar, a trabajar y a vivir las emociones que se van acumulando. Y esto pues es un proceso muy sano, porque cuando tenemos actividad que no para, incesante, todas las emociones se van acumulando y a lo largo de los años pueden traer problemas. Entonces, de esta manera, cuando haces espacios, yo tengo 1 hora al día para no hacer nada, pues estás al día con tus emociones, se solucionan al día las emociones. Otra cosa que pasa es que en estos momentos, y voy a tomar el ejemplo de los niños otra vez, de repente los ves mirando una flor o un animalito durante algunos segundos, y es que es en esos momentos cuando conectamos con la belleza de la vida, con la belleza, la armonía, el amor. Esos momentos son los momentos de plenitud, de perfección. ¿Y qué pasa? Que también los empezamos a quitar de las vidas de los seres humanos. Hasta que de adultos nos es muy difícil tenerlos. Entonces, el crear espacio para esto nos conecta otra vez a la belleza de la vida. Otra cosa que pasa es que cuando empiezas a no hacer nada, tu ego empieza a bajar esa plática interna, y empiezas a sentir de verdad que quiere tu ser interno. Entonces empiezas a ver cuál es tu verdadero camino y no los programas que se pusieron en ti, que son parte del ego. Entonces ya empiezas a diferenciar cuáles sueños sí son tuyos y cuáles sueños no son tuyos. Entonces empiezas a conectar más con lo que de verdad necesita tu ser y no lo que quiere tu ego. También en estos estados es cuando se recibe inspiración, y yo le digo de otras esferas o de otros planos, otras dimensiones, como queramos llamarle. Recibimos inspiración, conectamos con una sabiduría profunda que hay ahí, que de otra manera es muy difícil acceder. Entonces, y recibimos también inspiración y nos podemos comunicar con otros seres. Y ya para finalizar, también aquí es donde ocurre la desprogramación de todos esos programas. ¿Cómo? Cuando tú estás sin hacer nada, tus pensamientos van a surgir.
van a surgir hacia tu conciencia. Entonces, cuando los haces visibles y cuando te das cuenta de ellos, pasa algo, que pierden fuerza e intensidad. Entonces, gracias a que pierden fuerza e intensidad y de que ya los viste, puedes empezar a cambiar los comportamientos que derivan de estos. Entonces, de esta manera va ocurriendo una verdadera desprogramación. Por eso los invito a que valoren más la inactividad y estos tiempos de no hacer nada. Valoremosla más, porque es desde ahí donde creamos todo lo que hay en el exterior.